say, "Where is God?" Estuvo 14 años en la cárcel. He was 14 years in Yale. 3 de esos años estuvo aislado totalmente, 3 of those years he was isolated en medio de la oscuridad. in the middle of darkness. Memorizó pasajes de la Biblia He memorized passages from the Bible. y en el silencio estaba orando por aquellos que lo habían atrapado. And in silence, he was praying for the people that locked him down. Y cuando estaba en la total obscuridad y en medio del dolor, When he was in the middle of darkness and with all his pain, él hizo una promesa a Dios. he made a promise to God. Le dijo: Dios, si yo puedo salir de aquí, He said, "God, if I can get out of here, le voy a contar al mundo lo que está pasando en estas cárceles, I will tell the world what is going on in these jails, lo que tú estás haciendo en estas cárceles. what you're doing in these jails. No voy a permitir que el sufrimiento, I will not allow that the suffering, el sufrimiento de tu pueblo sea olvidado. that the suffering of your people may be forgotten. Voy a anunciar tu nombre aunque me cueste la vida. I will speak about your name even if it causes my life." Él fue liberado en 1964 He was set free in 1964. y no fue por misericordia, It was not for mercy, sino porque lo canjearon por dinero. but he was switched by money. Y cuando llegó a Occidente, And when he got into Western world, él escribió un libro, he wrote a book, El amor en las cárceles, The Love in Jails, y fundó una organización llamada La Voz de los Mártires. and he created a organization called the Voice of the Mártires. Ajá. ¿Saben cuál es el propósito de esta organización? You know what's the purpose of this organization? Ser la voz de los cristianos perseguidos, To be the voice of the Christians that are persecuted, para que el mundo no los olvide. so the world does not forget them. Viajó por todo el mundo predicando con cadenas reales en sus muñecas. He traveled all over the world with chains in his wrist. Y dijo: estas no son mi prisión. He said, "This is not my prison. Esta es prisión de mis hermanos y mis hermanas que hoy sufren por Cristo. This is for the prison that my sisters and brothers have, Pero ellos aún están encadenados. but they are still in chains." Cuando nosotros leemos el capítulo 28 del libro de los Hechos, When we read the chapter 28 of Acts, no podemos evitar pensar en historias como esta, we cannot avoid to think of stories like this, porque en este pasaje vemos a un anciano encadenado, because in this passage we see an old man who is in chains, viviendo en una casa alquilada en Roma, living in a rented house in Rome, pero anunciando el reino de Dios con toda libertad y poder. but announcing the gospel with all freedom and power. Pablo no estaba en un púlpito, Paul was not in a pulpit. no tiene una audiencia gigante, He didn't have a big audience. está arrestado en una casa He is arrested in a house con un soldado atado a su muñeca, with a soldier tied up to his wrist. pero el evangelio fluía libremente. But the gospel would flow freely, Porque había un testimonio de fidelidad de Dios. because there was a testimony of the fidelity of God. Cuando estaban a punto de morir en el barco naufragando, When they're in the boat, they were shipwrecked in the boat. Jesús le dijo una promesa: Jesus told them a promise. ustedes no van a morir. You will die. Us- no van a morir. You will not die. Serán mis testigos en Roma. You will be my witnesses in Rome. Si eres de las personas que preguntan: ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? If you ever ask, where is God in the middle of my suffering? Este pasaje te mira y te dice: These passages confronts you and tells you Dios está cumpliendo sus promesas. God is doing his promises towards you. Aun cuando tú no lo estés viendo, Even though you're not seeing it, aun cuando no lo sientas, whenever you don't feel it,
el evangelio sigue avanzando. gospel keeps moving forward. Tú en Cristo formas parte de esa historia. You're in Christ, you're part of that story. Así que vamos al capítulo 28, versículos 11 Let's en go adelante. to the 28 to the verse 11, Acts 28 to the 11. Lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero quiero dividirlo en 3 partes. We're going to study it part by part, but I want to divide it in 3 parts. Y la primera cosa que aprendemos sobre la fidelidad de Dios The first thing that we learned about the fidelity of God es que Dios cumple sus promesas. is that God makes his promises. Dice versículos del 11 al 16, lo voy a leer en español primero. Al cabo de 3 meses en la isla zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiará. Léelo en inglés. In Acts 28:11, after 3 months we put out to sea in a ship that had wintered in the island. It was an Alexander ship with a figurehead of twin gods, Castor and Pollux. We put it in at Syracuse and stayed there 3 days. From there we set sail and arrived at Rhegium. The next day the south wind came up, and the following day we reached Puteoli. There we found brethren, and we invited to tarry with them 7 days, and so we went toward Rome. And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as the Appii Forum and their 3 taverns. When Paul saw them, he thanked God and took courage. And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard. But Paul was suffered to dwell by himself with a soldier who kept him. Quiero preguntarte, ¿qué sientes cuando ves que un sueño se está haciendo realidad? What do you feel when you see a dream come through? Te emocionas. Yo recuerdo cuando iba viajando hacia Acapulco por la carretera vieja. You get excited. I remember that I was driving through the highway of Acapulco, through the old highway. Estaba yo aburridísimo porque cuando era niño se me hacía eterno ese viaje. I was super bored because when I was a child, that journey was eternal for Me me. empezaba a desesperar, And I started to get desperate, a molestar a mi hermano. to bother my brother. Pero la emoción empezaba a arder en mi estómago But the excitement would start to flow in my stomach. cuando vas bajando y empiezas a ver el mar. When you go down the hill and you start to see the ocean. Y dices, ahí está donde quiero ir. And you say, there's where I want to go. Pero tenía que esperar, ya lo estaba viendo. But I had to wait, I was seeing it. Estaba cumpliéndose la promesa que me hicieron mis papás. I was seeing the promise that my parents did to me. Pablo y sus acompañantes estuvieron a punto de morir en el barco. Paul and the people that were with him were... Estaban a punto de morir en el barco. They were about to die in the ship. Pero el naufragio los llevó a una mejor relación con Jesús. But being alone in that boat took them to have a deeper relationship with God. Y pudieron escuchar la voz directa de Jesús. And they could hear the direct voice of Jesus. Les dijo una promesa.
He told them a promise. Ustedes van a llegar a salvo a Roma. You will be saved. You will arrive safe to Rome. A veces escuchas las promesas, pero tú no ves que sea realidad. A tu alrededor lo único que ves es tormentas. Sometimes you hear the promises, but it doesn't match with what you see in your reality right now. Pero en este momento, But in this moment, ellos estaban llegando a Roma. they were arriving to Rome. Era un sueño de Pablo. It was a dream of Paul. Él había escrito muchos años antes una carta para ellos. He wrote for them a letter many years back then. La mayor obra teológica del Nuevo Testamento. The biggest Theological theological work work in the New Testament. in the New Testament. Por fin los iba a conocer. Finally, he was going to meet them. ¿Sabes algo? Necesitamos confiar aunque no vemos, You aunque know, no so veamos. we need to trust even if we don't see it. Vean las oportunidades de la fidelidad de Dios. See the Oportunidades que nos da la fidelidad de Dios. opportunities that fidelity of God gives us. Dice el texto que estuvieron 3 meses en la isla. The text says that they were 3 months in the island. Estuvieron en la isla de Creta. They were in the island of Crete. Él había predicado el evangelio allí, He would preach the gospel there. había sanado personas. He would heal people there. Recuerden que lo había mordido una serpiente Remember that a snake had y que sobrevivió, attacked him and he survived. y la gente se quedó sorprendida. And people were surprised. Recuerden que sanó al papá de uno de los gobernantes de la isla. Remember that he healed the father of one of the governors there. Y Dios les permitió estar 3 meses ahí And God allowed them to be 3 months there para ser discipulado, to make discipleship, para seguir predicando, to keep on worshiping, para poder dejar a lo mejor una pequeña iglesia ahí. to maybe set up a small church over there. Y Dios proveyó para las necesidades físicas y espirituales. And God gave for the needs, the physical needs and the spiritual needs of those people. ¿De qué manera te estás preparando para recibir el cumplimiento de una promesa? In which way you're preparing yourself to receive a promise from the Lord. Él sabía que iba a llegar allá. He knew that he was going to arrive there. Todavía no sabía cuándo, He didn't know when, pero él en Creta se puso a hacer discípulos. but there in Crete, he started having disciples. Dios te ha dado promesas a ti. God has given you promise to you. ¿Qué haces en el inter del cumplimiento de la promesa? What do you do in the meantime of the accomplishment of that promise? Muchas veces perdemos el tiempo. A lot of times we lose our time. No nos preparamos We don't prepare ourselves y nos sentimos frustrados. and we feel frustrated. Pero si tú tienes una promesa de Dios, But if you have a promise from God, prepárate para recibirla. prepare yourself to receive it. Y prepararte es un acto de fe. And preparing yourself is an act of faith. Pablo no esperó hasta llegar a Roma para estar predicando. Paul didn't wait to go there to Rome and start sharing the gospel. Él tomó el tiempo para seguir siendo fiel a Dios donde estaba en ese momento. He took his time to be faithful to God while the moment arrived. Tal vez todavía no ha llegado la persona indicada a tu vida. Maybe the right person has not come to you in your life. ¿Dónde está lo que me prometiste, Dios? Where is what you have promised to me, God? Prepárate. Prepare yourself. Crece en tu fe, Grow in your faith. porque viene la gran tribulación. Ah, no es cierto. Because the great tribulation is coming. I'm kidding. Y a veces quieres que venga alguien super wow, And sometimes you want to have an awesome person to come. pero tú no te estás preparando ni estás cambiando. But you're not preparing yourself. You're not changing. Estás todo podrido, You're all todo chafa. screwed and all
You know, weak. ¿Qué estás sembrando con el tiempo que tienes? What are you doing with the time that you have? Todavía no llegaba a Roma, pero en Creta se puso a ministrar. He was not in Rome yet, but he started to put his ministry in Creta. Después vamos a ver que la fidelidad se sigue manifestando por las sorpresas de amor. And we see that his faithful was manifesting by love. Ya. Versículo 12. Verse 12. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Pero chequen el versículo 14. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Vean esto. Bueno, cuando yo voy de viaje, a mí me gusta ir viendo por la ventana. When I take a trip, I like to watch outside of the window. Y una de las cosas que me gusta ir viendo And some things that I like to see es si encuentro una iglesia cristiana en mi camino. is if I find a Christian church on my way. Siempre cuando voy a los pueblos o estoy en provincia, trato de ver si hay una iglesia cristiana en los caminos. Every time I go outside to small towns, I try to see if there is a Christian church in my way to my destiny. Me emociona mucho ver una iglesia, I get excited to see a church porque creo que es un faro de esperanza para cualquier colonia o pueblo. because I see that it's a light on my way to my place that I will go. Pero me preocupa cuando no veo ninguna iglesia. And I get worried when I never get to see a Christian church on my way. Bueno, en el primer siglo era muy difícil encontrar cristianos. Well, in the first century, it was very hard to find Christians. Pablo estaba llevando la predicación apenas hacia Europa. Paul was barely taking the gospel to Europe, Y encontró una sorpresa en su camino. and he found a surprise on his way. Todavía no llegaba a la capital del imperio, He had not arrived to the capital of the empire, pero ya había hermanos esperándolo ahí. but there were brothers waiting for him there. No sabemos quién predicó en Roma. We don't know who worshiped in Rome. No sabemos quién lo llevó. We don't know who took him. Ya conocían el evangelio en Italia, The gospel was already known in Italy, pero no sabemos quién lo llevó. but we do not know who knew him. Pero Dios estaba en acción. But God was in action, Y Pablo fue recibido por los hermanos allí. and Paul was received by the brothers there. ¿Sabes por qué encontró hermanos en ese pueblo? You know why he found brothers over there? Por la misericordia soberana de Dios. By the sovereign Mercy of God. mercy of God. No solo encontraron hermanos, They did not only found brothers there, fueron recibidos con amor por una semana. they were received with love for a week. Aún recibieron al capitán del ejército romano, Julio, They even received the captain of the army, Julio, y a los demás guardias. and the other guards. Y ellos fueron testigos del amor de Dios. And they were witnesses of the love of God. ¿Cómo está Dios trayendo descanso a tu vida? How is God giving you rest in your life? Si tienes la oportunidad de tener amigos y que te alienten en tu fe, If you have the opportunity to have friends that cheer you up in your faith, agradece la fidelidad de Dios. be grateful for the fidelity of God, Porque Él cuida tu corazón a través de la iglesia. because He takes care of your heart through the love of church. Fue una sorpresa para Pablo, It was a surprise for Paul, pero así es nuestro Dios. but that's how our God is. La otra pregunta, The other question, ¿cómo estás tú llevando confort y ánimo
a los hermanos que están sufriendo? How are you giving comfort to the brothers that are suffering? Probablemente tú eres la bendición para ellos. Maybe you are the blessing for them. Por eso te invito, cuando llega alguien nuevo, acércate, And so I invite you, whenever you see a new person, get close to them. háblale, Talk to them. ora por esa persona. Pray for them. Probablemente tú seas como esos que recibieron a Pablo. Probably you're like one of those people that received Paul. Pablo era un apóstol, pero necesitaba confort en su corazón. Paul was an apostle, but he needed comfort in his heart. Versículo 15. Verse 15. Dios muestra su amor y su fidelidad dándonos aliento. God shows his love and fidelity, cheering us up. Ok, vamos a pedirle por acá a Juan Carlos, ahora que no trajo su camisa, que lo lea. We will ask Juan Carlos that he didn't brought his shirt. Es un chiste local. It's a obviamente. local joke. Ok, 15 al 16. ¿Puedes leerlos fuerte, Juan Carlos? 15 to 16. Amén. Vemos que la fidelidad de Dios se sigue manifestando. Amen. We see that the fidelity of God still is manifesting. ¿Qué pasa cuando un escritor de un bestseller llega a una ciudad? What happens when a writer of a bestseller book arrives to a city? Mucha gente llega para que le firmen su libro A lot of people gather to have their signature. y quieren escuchar cómo fue que escribió esa obra. And they want to hear how he wrote that literature work. ¿No? Cuando llega, no sé, George Martin, When el que escribe Game of Thrones y todo eso, ay, la gente va a escucharlo. Esta señora que escribe el libro de los magos, no sé, todo mundo está asombrado, con ganas de escuchar a un autor. Pues en este momento llega el apóstol Pablo, que escribió la carta a los romanos. And when a writer like the writer of Game of Thrones arrives, everybody wants to hear how he wrote those books, or the wizard, the writer of novels. Everybody, like in this situation, people were excited to know what Paul had to say. Cuando tú lees la carta a los romanos, When you read the Romans letters, tú encuentras un montón de saludos a gente específica por nombre. you find a lot of greetings for specific people by name. Muchos de ellos amaban a Pablo A lot of them loved Paul, y movilizaron a mucha gente para recibirlo. and they moved a lot of people so they could receive him. Sí. ¿Pueden recordar algunas personas ustedes? Could you remember any person, some of you? Hay un matrimonio que estuvo en Roma también. There's a marriage that was in Rome, Aquila y Priscila. Aquila and Priscilla. Ellos habían sido corridos de Roma They were kicked out of Rome, y conocieron a Pablo en Corinto and they met Paul in Corinthians, y se hicieron buenos amigos. and they made good friends. Probablemente ellos ya habían regresado a Roma. Probably they were already back to Rome. Mucha gente importante. A lot of people were important people. Había un muchacho llamado Rufo. There was another person called Rufus. Era hijo de Simón de Cirene, el que le ayudó a cargar la cruz a Jesús. It was the son of Simon of Cyrene, the person that helped to carry the cross to Jesus. Él andaba en Roma He también. was also in Rome. Era un africano que creyó en Jesús porque su papá estuvo con Cristo cargando la cruz. He was an African that believed in him because his father was carrying the cross with Jesus. Qué gente, ¿qué hubieras escuchado de esas personas? That's amazing. What would you hear from those people? Ellos estaban ahí, They were there, formando parte de la iglesia de Roma. being part of the Roman church. Wow. El recibimiento fue una caricia al corazón de Pablo. The way he was received was a hug for the heart of Paul.
Es un regalo de Dios. It's a gift from God. Y quiero decirte algo. And I want to tell you something. A veces nosotros Sometimes we pensamos que lo que hacemos no va a tener ningún impacto. think that what we do will not have any impact. Pensamos que a nadie le importa o que nadie lo ve. We think that nobody cares or nobody sees it. Pero quiero decirte una verdad. But let me tell you the truth. Dios sí lo ve lo que tú haces. God sees what you do. Y vale la pena dejar sueños, And it works to live some dreams, tiempo, personas y recursos time, people, and resources con tal de vivir para el reino de Dios. in order to live for the kingdom of God. Si por servir a Dios o por ser fiel a Dios, tal vez dejaste pasar muchas oportunidades. By serving God, maybe you already let other opportunities go by, O relaciones que pudieron, ligas que se pudieron haber dado. or relationships, or people you flirted Y dices, with. no quiero porque quiero honrar a Dios. I don't want you because I want to honor God. Vale la pena. It's worth it. Pablo estuvo en cárceles, lo trataron de matar, lo golpearon muchas veces. Paul was in jail. He was tried to be killed. He was beaten up many times. Probablemente por su mente pasaron muchas mentiras, muchas cosas. Maybe through his mind a lot of lies came through. Pero al ver el amor de los hermanos en Roma, But by seeing the love of the brothers in Rome, él pudo recordar que valía la pena todo. he could remember that everything was worth it. Porque Jesús era conocido y predicado en el corazón del imperio. Because Jesus was known and shared in the heart of the empire. Y te aseguro que todo lo que haces por el reino de Dios va a tener un eco en la eternidad. I assure you that everything you do for the kingdom will have an echo in eternity. Dios es tan fiel. God is so faithful. Dice el texto que hasta le dieron una casa para vivir y le pusieron un guarura. It says that the text that he had a private home to live and he had a personal guard. No era como Kevin Costner, el guardaespaldas, It was not like Kevin Costner, the bodyguard, bodyguard, pero tenía un guarura ahí. but he had a guard there. Y ahorita te voy a decir por qué es importante eso. And I will tell you why this is important. ¿Cómo notas la fidelidad de Dios en tu vida hoy? How do you notice the fidelity of God today for you right now? ¿Te has dado cuenta que si hoy estás aquí, vivo, respirando, es porque Dios es fiel? Do you realize that because you're here today, alive, breathing, is because God is faithful? Dios te ha dejado vivir para cumplir sus propósitos. God has let you live so you can do His purposes. ¿Estás caminando hacia sus propósitos? You're walking through His purposes. 2. Siguiente diapositiva. Vemos la fidelidad, Second, we do see the fidelity, dándonos respaldo cuando predicamos en su nombre. covering our backs when we preach about Him. Versículos del 17 al 28. Verses the 17 to the 18. Vamos a pedirle a nada más y nada menos que a Estefano que nos ayude a leer. We'll Del- ask Stefano to read. Ok, con esa voz de gato. That cat. No digas eso, son chistes locales. Cat Boys, no es cierto. Síguele, sí, todo. Ahí está, estos me interrogaron. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que merecía la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlo y hablar con ustedes.
Hasta ahí, ahorita seguimos adelante. ¿Qué es lo que está pasando? Después de que llegó y fue recibido, tenía que afrontar una situación difícil. What is going on here right now? After he arrived and he was received, he had to confront a difficult situation. Tenía que confrontar a los que lo habían acusado. He had to confront the people that accused him. Recuerdan que él está yendo preso hasta Roma porque lo querían matar en Jerusalén. Remember that he was on his way to Rome because in Jerusalem he wanted to be executed. Muchos de los judíos tenían gran influencia con los gobernantes tanto de Judea como de Siria. A lot of Jews had a big influence from the governors of Judea and Syria. Entonces querían hacerle un juicio injusto y ejecutarlo allí. They wanted him to have an unfair judgment and to execute him there. Así que él dijo, yo soy ciudadano romano y apelo al César. He said, I'm a Roman citizen and I appeal to the Caesar. Por eso fue que lo llevan a Roma. That's why he was taken to Rome. Y cuando llega allá, And when he gets there, además de ser bendecido, besides being blessed, tiene que dar un paso de fe. he needs to give a leap of faith. Tiene que enfrentarse a aquellos que lo han molestado durante todo su ministerio. He needs to confront to those people that has been bothering him all his ministry. Porque en todo lugar a donde llegaba, los judíos lo querían matar. But every place where he was, the Jews wanted to kill him. Pero él les predicaba de Jesús. But he would preach him about Jesus. Así que Pablo no puede ir a la sinagoga porque está en arresto domiciliario. Paul couldn't go to the synagogue because he was arrested at his home. Así que él los llama a que vengan a su casa. So he called them so they can come with him at the house. Si va a tener un juicio ante el emperador, If he's going to have a judgment in front of the emperor, tenía que dialogar con sus acusadores. he had to speak with the people that accused him. Pero ¿sabes algo? But you know something? Era como ponerte en la boca del lobo. It was like putting yourself in a difficult situation. Porque les dijo dónde vivía. Because he said where he lived. Estaba vulnerable ante ellos. He was vulnerable in front of them. Sobrevivió al naufragio. He survived back there in the ocean. Sobrevivió a la mordida de la He serpiente. survived the bite of a snake. Y ahora se iba a enfrentar a los judíos. And then he was going to confront the Jews. Entonces, cuando empieza a hablar con ellos, And when he starts talking with them, vean lo que dice el versículo 18. let's see what the verse 18 says. Dice, los judíos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he podido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Él está contando la situación por la cual llegó a Roma. Pero vemos una respuesta. He's telling in these verses what's the situation with him. That's why he's in Rome. But we have an amazing answer. Tenemos una respuesta sorprendente. Versículo 21. ¿Puedes leerlo, Sulamita? Verse 21. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Versículo 22. Ahora sí le pedimos a la tía Belita que lo lea. La comunidad judía en Roma era muy grande. The Jewish community of Rome was very big. Cuentan las fuentes que había 11 sinagogas. It says
Rhetorican founts. No. Synagogues. There were, Habían 11 there sinagogas. were 11 synagogues there in Rome. Su influencia era muy importante. Their influence was very important. La esposa de Nerón se convirtió al judaísmo. La segunda esposa de Nerón. The second spouse of Neron turned to Christianity, No, al judaísmo. to Judaism. Ya. Habían muchos judíos y tenían mucha influencia en Roma. There were a lot of Jews and they had a big influence in Rome. Pero era sorprendente But it was surprising que ellos no tenían ninguna noticia sobre Pablo. that they didn't have any news from Paul. No tenían ninguna acusación. They didn't have any accusation. Y esto es sorprendente, And that's surprising porque los judaizantes persiguieron a Pablo desde Asia Menor hasta Judea. because the Jewish people chased Paul Desde Asia, Turquía, from Asia and Turkey to hasta Jerusalén. Jerusalem. Pero no fueron a Roma. But they didn't go to Rome. ¿Por qué? Why? Hay varias teorías. There are several theories. Pasó mucho tiempo desde que Pablo fue acusado hasta llegar a Roma. A lot of time passed through since Paul was accused until he arrived to Rome. Probablemente pensaron que se había muerto ahogado Probably because they thought that they drowned in the ocean. y era muy peligroso llegar en invierno hacia Roma. And it was very dangerous to arrive in winter in Rome. Pues se lo quisieron evitar. Quisieron evitar ir hasta allá por el peligro. Ellos no quisieron ir a Roma por el peligro de navegar en barco durante el invierno, no sé. Probably they would thought maybe they didn't want to take their trip to Rome in winter. Era muy peligroso. It was very dangerous. Pero lo que sí sabemos But what we know es que Dios es fiel is that God is faithful. y sus enemigos no se presentaron. And their enemies didn't show up. Y entonces Él puede hablar libremente de Jesús. So he could speak freely about Jesus. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tenía un guardia romano junto a él. Because he had a Roman guard aside of him. Siempre que hablaba de Jesús lo querían matar, Every time he wanted to talk about Jesus, he wanted to be killed. pero ahora tenía un soldado romano junto a él. But now he had a Roman soldier next to him. A ver, pónganse con él. All right, let's set a match with Pero him. no era el soldado, era Dios siendo fiel. But it was not a soldier, it was God being faithful. Y él lo que se puso a hacer es a predicar. And he started preaching. Versículos del 23 al 24. Verse the 23 23 to 24. 23 to 24. Y vamos a pedirle a Esmirna con esta voz españoleta que lo lea. Let's ask Ya, Myrna. ya. Sí, sí, vamos. ¿Dónde han escuchado eso? Where have you heard that? Partiendo desde Moisés hasta los profetas, hablando quién era Jesús. Starting, Abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. where have you heard this before? Starting from Moses to the prophets. Let's go to the book of Luke, chapter 24. Ujú. Tienen capítulo 24. ¿Qué pasó ahí? What happened there? Lean Lucas 24, Luke 24, desde el 25 from the 25th al 27. to 27. Vamos a pedirle nada más y nada menos que a Regina que lo lea. Let's ask Regina to read it.
¿Quién está hablando en esa narración del camino de Maús? Who's speaking Jesús mismo. there? Jesus himself speaking there. Y les está explicando que toda la escritura se trata de Él. And he's talking about that all the scripture is about him. Y es lo que Pablo se puso a decirles a los judíos de Roma. Is what Paul started to tell them, to the people in Rome. Se tardó todo el día He took all day diciéndoles acerca de Jesús, telling them about Jesus. que era el cumplimiento de las escrituras. That was the accomplishment of the scriptures. Él no perdió el tiempo discutiendo por las acusaciones antiguas. He didn't lose time with the accusations that he had. Él se puso a hablar de Jesús. He started to talk about Jesus. ¿Cuánto tiempo pasas tú desperdiciando oportunidades, hablando de otras tonterías, cuando puedes hablar de Jesús? How ¿Cuántas? how many ¿Cuántas? time do you spend talking about unimportant things and losing opportunities to talk about God? Y no es que tú seas un fanático que no hable de otra cosa. And it's not that you're a religious fanatic, that you're just talking about one thing. Pero pueden tus conversaciones volverse edificantes. But your conversations can be fulfilling for others. Pueden tus conversaciones traer sanidad a otras personas. Can your conversation heal to other people Y enfocarlas a Jesús. and focus them in Christ? Una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios te pone día tras día para hablar de Él? One opportunity. How many opportunities that God gives you to speak about Him? Parece que a veces que quieres evangelizar a la gente para que vean una serie y dices cuán importante, cuán increíble es esta serie o esta música o cómo te ha ayudado la 4T. No sé, a veces queremos evangelizar a la gente con otras cosas y qué bonito que compartas las cosas bonitas que hay, que te gustan. How many times do you try to convince someone that you loved a certain TV series or that how the government has helped you and healed you, and you lose a lot of opportunities? ¿Por qué no hablamos con ese entusiasmo y pasión acerca de Jesús? Why we don't share about Jesus without enthusiasm and joy? Versículo 24. A ver, apóstol San Marcos, ¿puedes leerla? Hay una realidad. Esa es la respuesta que vas a encontrar. There's a reality. This is the answer that you will find. Aún teniendo al mejor predicador que el mundo ha conocido, Even having the best preacher that the world has ever known, hubo personas que dijeron, no quiero creer. there were people that choose not to believe. Pero también hay personas que pueden experimentar la salvación de Dios. But there are also people that can experience the salvation of God. Tú no eres quien convence a las personas. You're not the one who convinces people. Lo hace el Espíritu Santo. The Holy Spirit does that. Lo que tú haces es poner una semilla en sus vidas. What you do is you put a seed in their lives. Lo que tú haces es probablemente regar esa semilla. Maybe you put water on that seed, Y en algunas veces vas a cosechar el fruto de la semilla. and sometimes you will hardship that seed. Es cualquiera de esas tres And maybe one of the three es lo que tú vas a hacer en la vida de la gente. is what you will do in the life of other people. Identifica en dónde está trabajando Dios Identify where God is working y descansa en su fidelidad. and rest in His fidelity. ¿Cómo has visto la fidelidad de Dios cuando hablas ante gente que no le conoce? How is that you talk about the fidelity of God when you speak with people that doesn't know Him? ¿Puedes encontrar oportunidades para hablar de Él? Can you find opportunities to speak about Him? Punto número 3.
Point number 3. Vemos la fidelidad de Dios llevándote a cumplir su propósito. We see the fidelity of God taking you to fulfill His purpose. Versículo 30 al 31. Verse 30 to 31. Vamos a pedirle a Chelly que lo lea. Let's ask to Chelly to read it. Charlie. ¿31? La cárcel se volvió un centro de predicación Jail became a center of worshiping, and preaching. preaching. El anuncio que Jesús le dio en medio de la tormenta se cumplió. The announcement that Jesus made in the middle of the storm, it was set it up. Pablo llegó a la capital del imperio Paul arrived to the capital of the empire y dio testimonio de Jesús ante muchas personas. and gave testimony of God in front of a lot of people, Incluso al soldado. including the soldier. Muchos de los que estaban ahí escucharon, los gladiadores que iban junto a Pablo, Including a lot of people, gladiators also hear about it. porque iban a ser llevados a pelear en el circo romano. But Iban a ser llevados en el mismo barco para pelear en el circo romano. because the gladiators were taking in the same ship as Paul, where they were going to fight En the Roman circus. in the Roman circus. ¿Ya? El anuncio de Jesús llegó a todos lados. The word of Jesus spread all over the place. El pastor R.C. Sproul contaba una historia. The pastor R.C. Sproul used to tell a story. Decía que él estaba dando clases en un seminario en Massachusetts. He would say that he was giving a seminary in Estaba Massachusetts. dando clases en un seminario. That he was giving classes in a seminary in Massachusetts. Y el hijo del presidente de los Estados Unidos, del presidente Ford, estaba estudiando para ser pastor. And the son of the president of the United States, President Ford, was studying for being a pastor, ¿Ya? minister. Y cuando el estudiante entraba al salón, los guardias se quedaban afuera. And when the student would get into the classroom, the guards would stay outside. Pero la siguiente semana, o en las siguientes semanas, los guaruras se metieron a la clase y tomaban notas. But at the following weeks, the guards used to get inside of the class and take notes. Después que se graduó el hijo del presidente, After the son of the president graduated, sus guardias se entregaron a Jesús. their guards give themselves to Christ. La fidelidad de Dios. The fidelity of God. 2 años completos de predicación. 2 complete years of preaching. Dios proveyendo todo para que su nombre fuera conocido en Roma. God providing everything so his name could be known in all Rome. Dios cumpliendo el propósito. God accomplished his purposes. Y aunque Pablo estaba encadenado, And even Paul was in chains. el evangelio no tenía límites. The gospel. The gospel didn't have chains. ¿Qué pasó después? What happened later? La Biblia no nos dice qué pasó después con Pablo, The Bible didn't tell us what happened next with Paul. pero algunos historiadores nos cuentan un poco de lo que pasó después. Some historians tell us a little bit more what happened after that. Algunos creen que Pablo fue liberado después de este encarcelamiento. Some of them believe that Paul was set free after this. Algunos hablan de que regresó a lugares como Éfeso y las islas griegas. Some of them say that he went back to the islands of Ephesians and Efesos y las islas griegas. the Greek islands. Y después fue a España. And after that he went to Spain.
según el testimonio de Clemente. according to the testimony of Clemente. Pero después But after that, me gustaría que abrieran sus Biblias en 2 de Timoteo 4 del 16 al 18. I would like you to open your Bibles in the 2nd of Timothy, the 4 4, del 16 al 18. 16 to 18. Vamos a pedirle que lo lea Astrid, por favor. 2 de Timoteo 4 del 16 al 18. Amén. Pablo fue arrestado nuevamente alrededor del año 67 Paul was arrested once again around the year 67, y según la tradición fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. and according to tradition, he was decapitated by the Emperor Neron. Él decía, yo me ofrezco como una ofrenda para Dios. He would say, I offer myself as an offer to God. Y dice, el tiempo de mi partida está cerca. And he said, my time is getting close. He peleado la buena batalla. I have fought the good battle. He terminado la carrera. I have finished the race. He guardado la fe. I have kept the faith. Me está reservada It is reserved for me la corona de justicia. the crown of justice. La corona que el Señor, juez justo, me dará en ese día. The crown that the fair judge will give me that day. No solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. Not only to me, but the ones I love that has reached their comeback. Hemos llegado al final del libro de los Hechos. We're at the end of the book of Acts. Hemos encontrado una constante, We have found something that is constant. la fidelidad de The Dios. fidelity of God. Dios no te abandona. God doesn't leave you. Dios no se retracta de sus promesas. He doesn't step back from his promises. Este texto no es solo sobre Pablo, This text is not only about Paul, es sobre tu corazón. it's about your heart. ¿Dónde estás buscando libertad? Where are you reaching freedom? ¿En el éxito? In success? ¿En la salud? In health? ¿En la aprobación? In approval? Eso es idolatría. That's idolatry. Porque solo Cristo es tu libertad. Because only Jesus is your freedom. Pablo estaba encadenado, pero era libre. Paul was chained, but he was free. Tú puedes ser libre también. You can also be free. O puedes estar encadenado a tus ídolos. Or you can be chained to your idols. La verdadera libertad The true freedom no es hacer lo que quieres, is not to do what you want. es amar lo que Cristo ama, It's to love what Jesus loves. anunciar lo que Cristo manda To announce what Jesus is telling. y descansar en lo que Él ha hecho. And to rest in what he has done. Así que, ¿qué vas a hacer con esto que escuchaste hoy? And what you will do from what you just heard. Recuerda, el Evangelio no necesita tu perfección, The gospel does not need your perfection. necesita tu presencia, It needs your presence, tu debilidad, your weakness, tu dependencia. your dependence. La verdad de Cristo no fue detenida en las tormentas, The truth of Christ was not stopped in the storm. no fue detenido por el gobierno corrupto, It was not stopped by the corrupt government. no fue detenido por un emperador pagano. It was not stopped by a pagan emperor. Así que no va a ser detenido por tu miedo o tu cansancio o tus dudas, It's not going to be stopped by your fear, your tiredness, or your doubts. porque la palabra que sale de la boca de Dios Because the word that comes from the mouth of the Lord cumplirá su propósito will accomplish his purpose. y lo hará en ti. And he will do it in you. Vamos a orar. Now let's pray. Gracias, Padre, Thank you, Lord,
porque tú nos has llamado, because you have called us, porque tú no te rindes con nosotros. because you don't give up on us. Guíanos para que tu verdad sea conocida en el mundo, Guide us so your truth can be known in the world. a pesar de nuestra debilidad, Besides our weaknesses, a pesar de nuestros miedos. besides our fears, Que tu espíritu nos lleve let your Holy Spirit guide us más allá de lo que hemos imaginado even further than we have ever imagined. y veamos un mundo diferente, And let's see a different world, un mundo transformado, a transformed world, no en nuestras fuerzas, to renew our strengths, no en nuestras fuerzas, not to trust our own strengths, sino en el nombre de Jesús. but in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Vamos a